Bueno, hoy hablaremos acerca del consentimiento informado, uno de los procedimientos que realizamos dentro de la institución y es importante tener claro algunos puntos claves dentro de este procedimiento. Hay que tener claro que el consentimiento informado tiene su origen como tal en la investigación, cuando a nombre de la ciencia se hacían un montón de procedimientos en busca del nuevo conocimiento, pero que pasaban por encima de la dignidad, incluso de la salud de muchas personas. Eh, y para eso, digamos, hay todo un contexto histórico que ha trascendido en la generación de normas. Pero para Colombia, puntualmente, para ir, digamos, al referente que nos trae a colación en este momento, tener en cuenta que existe en Colombia desde el 2015 la ley estatutaria que habla en el artículo 10 sobre derechos y deberes del paciente y me parece válido recordarlos. Uno de ellos es mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de salud tratante. Es un derecho del paciente. Es un derecho obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de salud tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas. Entonces, en el momento en que hacemos al usuario partícipe de este derecho, le permitimos tomar decisiones libres, conscientes e informadas frente a un procedimiento que se vaya a realizar teniendo en cuenta sus beneficios y riesgos. Y por supuesto, ninguna persona podrá ser obligada contra su voluntad a recibir tratamientos de salud. Otros de los puntos claves, existen varios, pero no los vamos a hablar todos, es el de la intimidad. Se debe garantizar la confidencialidad de toda información que sea suministrada en el ámbito de acceso a los servicios de salud. Y está también en el derecho de recibir información sobre los canales formales para presentar reclamaciones, quejas, sugerencias y en general. Me parecen importantes estos 4 puntos dentro de la ley estatutaria, derechos del paciente, pero miren lo importante, esos derechos que son derechos del paciente prácticamente se convierte en unos deberes nuestros como profesionales de la salud al informar, educar y brindarle al paciente, digamos, la potestad de esos derechos. Es un deber nuestro como profesionales de salud y como instituciones facilitar la preexistencia y la existencia de estos derechos del paciente. Otro punto clave a tener en cuenta es el Código de Ética Médica desde la Ley 23 de 1981 y puntualmente quisiera hablar de este párrafo. El médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen. Y súper clave, la actitud del médico ante el paciente será siempre de apoyo y evitará todo comentario que despierte su preocupación y no hará pronósticos de la enfermedad sin suficientes bases científicas. Digamos, ese articulito nos abre el contexto de, en ese proceso de siempre apoyar a nuestros pacientes, es brindarle una información, una confianza sobre lo que se está realizando, pero siempre basado en bases científicas. Y el médico solamente empleará medios diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones científicas legalmente reconocidas. Esto tiene que ver mucho con el proceso de investigación, pero por supuesto todo basado en la evidencia. El consentimiento informado tiene como tal 4 principios y es por supuesto el respeto por las personas, el principio de beneficencia que es por supuesto eh, el evaluar siempre los riesgos y beneficios frente a un procedimiento, siempre potenciando el beneficio sobre los riesgos. El principio de justicia, que es en el que se maximizan los bienes y se minimizan los malos, dependiendo pues a qué población se debe hacer esto, ¿sí? Y el principio de autonomía, que es el derecho como tal a participar activamente, de manera informada y responsable, frente al tratamiento o procesos de investigación en salud, puntualmente hablando acerca del consentimiento informado. Para hablar un poco de la definición, está nuestra ley nuestra resolución 3100, que es la resolución de habilitación de los servicios en salud. Y, digamos, la definición clara está y aceptada es esta. Es la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario manifestada en pleno uso de sus facultades para que tenga lugar un acto asistencial. Ahora bien, para que el consentimiento se considere informado, el paciente o usuario deberá entender la naturaleza de la decisión a consentir tras recibir la información que le haga consciente de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto asistencial. Eso que acabo de leer es prácticamente el componente, lo que compone realmente el consentimiento informado.
Y entonces ahí deja de ser sencillamente un papel con una firma, sino que se convierte en un procedimiento, ¿sí? Porque no solamente venga, coja este papel y fírmeme este papel, sino venga, usted entiende, usted ya le informé, usted entiende lo que le estoy diciendo, usted tiene capacidades para, digamos, ser partícipe en su autonomía y tomar esa decisión, y entonces ahí sí firmamos un documento. Una firma sin información no cumple con el fin mismo del procedimiento de consentimiento informado, y por eso se convierte en un procedimiento, porque no es solamente un papel con una firma. Y se convierte en un procedimiento porque entonces debe tener información adecuada, es decir, clara, que el paciente lo entienda en un lenguaje claro, eh, y no con tecnicismos. Información suficiente, lo necesario para que el paciente logre entender de qué se trata el procedimiento, cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Competencia, es decir, que el paciente tenga capacidad para consentir, aceptar como tal el procedimiento, y por supuesto un principio de voluntariedad, es decir, sin coacción a que el procedimiento tenga que ser hecho o no. Y es aquí cuando el procedimiento de consentimiento informado se convierte en un proceso de comunicación, un proceso comunicativo entre dos personas. El profesional de salud que tiene la información, que conoce los beneficios, que conoce los riesgos, que basado en la ciencia y en la evidencia reconoce la importancia del examen, pero también reconoce los riesgos del examen o el procedimiento o la investigación a realizar, y con esa información informa y educa al paciente para que el paciente, con su autonomía y competencia, tome finalmente la decisión de si a voluntad quiere realizarse o no dicho procedimiento, dicho tratamiento, o participar dentro del proceso de investigación. En la institución tenemos ya realmente en este momento establecidos 3 procedimientos de consentimiento informado. Uno es para la polisomnografía, el otro es para la aplicación de toxina botulínica o bloqueos en nervios y puntos neurálgicos, y el electroencefalograma o telemetría. Esos procedimientos, digamos, esos consentimientos fueron modificados porque la idea es que contengan, digamos, todos esos elementos de los que hemos hablado. Es que el paciente, en un lenguaje no técnico, sino muy claro, pueda entender de qué se trata el procedimiento, realmente entender información adecuada, información suficiente que no solamente hable de qué se trata el procedimiento, sino de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son los objetivos como tal del procedimiento. Y finalmente el componente del consentimiento, de consentir que realmente se haga el procedimiento. Entonces quisiera que revisáramos un poco acerca del procedimiento, de uno de los procedimientos que quedó como tal ya establecido, por ejemplo el de la aplicación de toxina botulínica. Por supuesto hay un proceso de descripción del procedimiento, cuáles son los objetivos que está buscando el procedimiento como tal para el paciente, cuáles son los beneficios esperados y cuáles son los riesgos de complicaciones que pueden suceder con frecuencia y frecuentemente, y explicando más o menos en qué se consisten esos efectos secundarios o complicaciones que pueden suceder, cuáles son las consecuencias previsibles de no realizarse el procedimiento, si existen o no tratamientos alternativos para que el paciente conozca, insisto nuevamente, información adecuada y suficiente para tomar decisiones, si existen o no efectos adversos, y al final, pues como tal, la declaración del consentimiento informado, en la que el paciente acepta o no acepta, y digamos aquí estaría incluido el desistimiento para tal procedimiento, para que se le haga el procedimiento o inclusión dentro de un proceso de investigación. Además, como tal, en la declaración del consentimiento, en los casos en los que el paciente no tenga la competencia para consentir el procedimiento, la firma del acudiente, del representante legal y un testigo para realizar como tal el procedimiento. La importancia como tal del procedimiento de consentimiento informado, o digamos de hablar y divulgar un poco acerca del consentimiento informado, es porque por supuesto se han presentado en algunas ocasiones algunas desviaciones frente al proceso de consentimiento informado. Y digamos lo que normalmente se ve con más frecuencia que sucede es que el profesional asistencial usa un lenguaje inadecuado al momento de explicar el procedimiento, el paciente no entiende y finalmente no toma una decisión consciente de lo que se va a realizar. Porque no hay un registro en historia clínica de que se haya cumplido con el procedimiento de consentimiento informado,
Es decir, hay ausencia de registros en historia clínica que permitan validar que realmente se realizó el procedimiento de consentimiento informado, porque el paciente finalmente queda mal informado, no le damos la información adecuada y se toman decisiones inadecuadas por un diligenciamiento incorrecto como tal del consentimiento informado, en el que no se diligencian cada uno de los campos del consentimiento informado. Todo esto, digamos, lo quiero recalcar porque hace parte integral del procedimiento y se pueden presentar desviaciones. No hablo puntualmente de la institución, pero sí son las desviaciones que con mayor frecuencia se presentan en otras instituciones y es importante tenerlas en cuenta. Y por supuesto sucede entonces que muchos procedimientos se realizan y no hay la evidencia del consentimiento informado y la firma del paciente en dicho consentimiento informado. Entonces es supremamente importante porque, digamos, es la naturaleza de los derechos y deberes que tenemos como profesionales y del derecho que tiene el paciente frente a los procedimientos. Pero además de eso también hay todo un proceso legal y de seguimiento y auditorías externas que hacen, digamos, la validación de que realmente todos los procedimientos tengan la ejecución de un consentimiento informado. Porque, digamos, al no tener esa evidencia, digamos, lo que estamos mostrando es, ok, le estamos vulnerando los derechos al paciente al no haber consentido por parte del paciente que se realizara dicho procedimiento. Eso es todo lo que les quería decir por el día de hoy. Es algo corto. Insisto, la idea son hacer videos cortos para publicarlos. En el link de este videito va a estar el link para la descarga de los consentimientos si los quieren revisar y los puedan tener de acceso rápido. Cualquier duda, inquietud, estaremos disponibles. Por lo pronto son estos 3 procedimientos. Yo sé que existe todo un proceso de la digitalización del consentimiento informado y estamos, digamos, tratando de madurar el proceso. Por lo pronto, lo que se exige sí siempre es el consentimiento informado en físico o al menos la validación. Al final del camino, digamos, el aspecto legal es que tengamos la evidencia de que el paciente realmente consintió que se haga el procedimiento, que haya una evidencia de que hubo un consentimiento informado, entonces de que le informamos al paciente y de que el paciente realmente aceptó que se realizara el procedimiento. Eso es todo por lo pronto, que tengan un feliz día.